lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado. Dios bendiga a la audiencia que está del otro lado. Mi nombre es Eduardo Rodríguez y estamos otro día más, otro sábado más acá en esta mesa de trabajo, ¿no? Y este programa que se llama Cristo viene ya, ¿sí? Estamos como todos los sábados, venimos a este lugar a compartir palabra de Dios, a compartir lo que Dios pone en nuestro corazón para dar, ¿no? Esta enseñanza que Dios nos enseña cada día a través de su palabra, ¿no? A través de todo lo que nosotros vivimos, ¿sí? Tenemos que estar viviendo lo que Dios ha puesto en su Biblia, ¿no? Este camino que Dios nos pone en cada día, ¿no? Y nosotros tenemos que estar caminando bajo la palabra de Dios, ¿no? Por supuesto, por eso estamos acá en esta mesa de trabajo, ¿sí? Para hablar de este Dios maravilloso, para hablar de este Dios poderoso, ¿no? Que Él hace milagros, hace prodigios, hace todo, hace el Señor, ¿no? Y tenemos que creerle y Dios lo hará, ¿sí? Así que Dios bendiga a todos los que están del otro lado, ¿sí? Saludo a la audiencia, saludo a los pastores de este lugar, ¿sí? Que Amén. Seguramente estarán mirando, ¿sí? Así que saludamos, ¿sí? Que ellos nos dan el permiso, ¿no? Para poder estar en la radio, ¿no? Y estar compartiendo palabra de Dios, ¿sí? Y también acá a Luz voy a estar saludando, Dios te bendiga, Luz, gracias a ella podemos estar saliendo por el Facebook, ¿sí? De Pan de Vida, ¿sí? 98.9, ¿sí? También en la radio, ¿sí? Ahí en la dial, ¿sí? En el dial ahí buscar en el dial, así que también estamos en 98.9 Pan de Vida, ¿sí? Así que poné fuerte la radio y poné ahí fuerte que escuchen los vecinos, y si estás viendo por internet, compartí, sí, compartí, como decimos todos, siempre todos los sábados, como dijiste, séte un evangelista vos también, sí, así que compartí el video para que este mensaje llegue a hogares, sí, donde estén necesitando palabra de Dios. Así que van a estar saludando acá mis compañeros, mis hermanos en Cristo, así que Dios los bendiga. Pablo. Muy buenas tardes, querida audiencia, contento de estar un sábado más en esta mesa de trabajo, como dijo mi compañero Eduardo, ¿no? Mi hermano en Cristo y amigo a la vez. Y contento por estar un día más acá. Y bueno, saludo a todos los que están escuchando del otro lado y a nuestros pastores. Amén. Aleluya. Pareció Darío, bien. Acá estoy nuevamente. Dos sábados falté. Perdí el ritmo. No, se pierde el ritmo. Bendiga a todos, así que acá estoy de nuevo. Saludos a todos y prepárense para escuchar palabras. Amén. Dios bendiga a toda la audiencia que está del otro lado. Y bueno, contenta por estar un sábado más en esta radio con mis hermanos, mis amigos, ¿sí? Con Luz que está en los controles. Y bueno, así que bendecimos a toda la iglesia, a todo el ministerio, a los siervos de Dios, los pastores, los ministros, ¿sí? Todos aquellos que aman a Dios, ¿sí? Y hacen su voluntad. Amén. Y bueno, bendecimos a toda la audiencia que se conecta como cada sábado, ¿sí? A esta hora, a las 4 de la tarde. Y mandamos saludos a todos, que queden ahí atentos, ¿sí? A escuchar la palabra de Dios, a escuchar enseñanza. Como decía hoy Eduardo, sí, es una enseñanza que Dios nos dio a nosotros y así lo queremos compartir con cada uno de los que están del otro lado. Y bueno, un tema muy importante, muy lindo, que seguramente te va a atrapar también del otro lado, así que bueno, lo dejo ahí en incógnita y bueno, y ahora mi hermana Andrea va a estar saludando. Bueno, te saludo con la paz del Señor, contenta, ¿no? de estar una vez más en esta radio de bendición, ¿no? 98.9 Pan de Vida, sí. Bueno, estamos acá con un estudio también que el Señor nos ha dado y nos ha preparado, sí, para poder compartir, y que es un tema, ¿no? Bastante, digamos, hay mucha sed sobre este tema, ¿no? Tanto en la iglesia como en el mundo, sí, hay mucha sed con respecto a esto, así que dirán, ¿por qué no nos dicen qué es? Pero bueno, queremos decirte, invitarte que compartas, como decía Eduardo, ¿no? Que compartas el programa, que bueno que puedas compartir palabras de Dios con otras personas que nunca escucharon del Evangelio. Y bueno, este tema les va, digamos, a traer luz también, ¿no? Un tema bastante, ¿cómo es?
llamativo, Ajá. ¿no? Lleno de tal vez incógnitas, y a la luz de la palabra vamos a ver cómo el Señor nos enseña a poder discernir ciertas cosas, amén. Amén. Donde hay tanto movimiento en este mundo, ¿no? Sobre el enemigo está aprovechando tantas cosas para poder torcer la palabra de Dios, que no, qué bueno que nosotros podamos aprovechar este medio de comunicación para poder hablar de la palabra, lo que dice la palabra de Dios, amén, y conforme a lo que el Señor también nos ha enseñado. Saludamos a toda la audiencia, Amén. a Alejandra Torres, a Mónica Chamorro, que se está ahí conectando, y a todos los que están escuchando a través del dial, pues son muchas personas los que escuchan la radio, así que los saludamos y los bendecimos. Si sos de esas personas que les gusta tomar nota, qué bueno que saques, ya te damos tiempo para que puedas ir a buscar una hoja y una, iba a decir un papel. Ya empezamos. Una hoja papel, sí, y una lapicera o un lápiz, y que tengas tu espada. Amén. Porque es importante en este tiempo que vos seas una persona que escudriñe las escrituras. Amén. Que seas diestro con la espada del Espíritu. Amén. Porque nadie te va a poder engañar y nadie te va a poder arrastrar a cualquier lado, sino que va a ser direccionado por la palabra de Dios, amén. Por eso es importante que nosotros siempre hablamos la Biblia, que tengamos lectura de la palabra todos los días, amén. Así que te invito a eso, sí, y a que compartas para que otros puedan recibir esto de parte de Dios en esta tarde. Amén, amén, así es. Sí, poner tu Biblia ahí al costado y acompañarnos, ¿no? Acompañarnos lo que es esto, ¿cómo que le podemos decir? Sería enseñanza, ¿no? Porque si tiene que estar avalada con la palabra de Dios, ¿no? Porque muchas cosas, y a veces hay enseñanza de hombre, ¿no? Pero y no está apoyada por la palabra de Dios, ¿no? Suena todo bonito, suena muy lindo, sí, pero está basada en la palabra de Dios. Por eso te queremos que agarres tu Biblia así, y lápiz y papel, y puedas estar anotando. Después vos te fijes a través de la palabra de Dios, ¿no? De la Biblia, y puedas ver con tus propios ojos, puedas ver y que el Espíritu Santo no te haga entender, ¿no? Como a nosotros nos hace entender todos los días, ¿sí? Cuando agarramos la palabra de Dios, abrimos la Biblia, ¿no? Y el Espíritu Santo nos hace entender la palabra que Él quiere hablarnos en ese día. Así que quédate atento, quédate ahí, porque va a haber palabra de Dios, va a haber palabra para edificación, ¿sí? Va a haber palabra para fortaleza, y Dios tiene todo para en este día. Así que Dios bendiga a todos los que están del otro lado escuchando, ¿sí? Como decimos siempre, compartí, ¿sí? Y séte un evangelista más, como somos todos somos evangelistas. Fuimos llamados, ¿sí? a predicar el evangelio, fuimos llamados a predicar este Dios maravilloso, este Dios de donde Dios nos sacó, ¿sí? El mejor testimonio que tenemos nosotros es que Dios nos cambió, ¿sí? Ese es el mejor testimonio que tenemos, ¿sí? El primero, porque nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y Dios nos cambia, ¿sí? Si yo le cuento lo que era yo antes, nadie iba a poder creer, pero mira, ahora estoy acá predicando la palabra de Dios, gracias a Dios, ¿no? ¿Sí? La misericordia de Dios, ¿sí? Esa misericordia de Dios que cada mañana está ahí presente, ¿sí? Por eso te alentamos, no bajes los brazos, y escuchar este mensaje que va a ser de bendición. Amén. Amén. No sabemos para dónde apuntar, ¿eh? Atentamente. Todos somos herramientas en las manos del Señor. Amén. Todos somos herramientas, no nos podemos quedar callados, todos podemos hablar. Amén. Amén, amén. Todos tenemos una palabra de parte de Dios. Amén. Así que qué importante es que en este tiempo podamos hablar, ¿no? Como dicen las escrituras, ¿sí? Hablar en tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Estamos en un momento, ¿no? De la historia, en un momento de la historia mundial, donde estamos viendo palabra profética, ¿no? En cumplimiento, donde estamos viendo que Jesucristo está más cerca que nunca, ¿no? Y vos dijiste algo muy importante: el mayor fruto de una persona, el mayor fruto que recoge Dios es que haya un verdadero arrepentimiento y que la persona se guarde en santidad. Amén. Entonces tiene que haber un verdadero arrepentimiento, un
un cambio, y la santidad sin la que nadie va a ver a Dios. Ahora, ¿cómo hago yo para estar en santidad? Tengo que buscar a Dios, tengo que leer la Biblia, tengo que obedecer a lo que Él dice en su palabra. Amén. Tengo que conocer qué es lo que habla Dios, porque si yo quiero, muchos jóvenes dicen, Dios, yo no escucho la voz de Dios, hermano, yo no sé. ¿Y cómo que no? Si nosotros abrimos la Biblia y Dios ahí habla tan claro, porque una de las cosas que hoy vamos a hablar es que Dios no es confusión, ¿sí? Dios no habla para confundir, Dios habla para exhortar, para edificar, para direccionar y para corregir, amén. Y Dios habla también para mostrar nuestra condición, para que podamos arrepentirnos y comenzar de nuevo. Jamás Dios verdaderamente nos va a dejar así medio incógnita y sin saber qué hacer. Jamás Dios nos va a dejar en una encrucijada, sino que Dios siempre nos va a mostrar la luz y el camino. Nosotros que tenemos que hacer, apartarnos de la oscuridad y tener un verdadero arrepentimiento, amén, alejarnos de los pecados, sí. Hoy en día se puede hablar mucho de arrepentimiento y de pecado, pero ¿sabe qué? El fruto lo está viendo Dios, amén. ¿Dónde está el corazón? ¿Cuál es el corazón que Dios está viendo? Y tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando yo tengo una comunión con Dios y quiero servirle a Dios en espíritu y en verdad, amén, ahí es donde se va a ver, ¿sí? Los frutos, ¿sí? La paciencia, el amor, la benignidad, ¿no? Cuando hablamos de los frutos del Espíritu, pero cuando están las obras de la carne se ve lo otro. Podemos ayunar, podemos orar, podemos amanecer y solamente va a ser matarme de hambre, ¿sí? Y solamente dar vana palabrería, como hablábamos el otro sábado sobre la oración, y solamente va a ser una desvelada. Amén, porque cuando las cosas son por Dios y por el Espíritu hay cambio de verdad, hay un cambio de verdad. El que dividía no divide, el que era chusma ya no chusmea más, el que era mentiroso ya no miente. Entonces ahí es donde se ven los verdaderos frutos del Espíritu, porque muchas veces he escuchado decir los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Leamos la Biblia, dice las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Amén. Aleluya, amén. Entonces qué bueno, exacto, por eso qué bueno es que, como dice la palabra, comer ese pan nuestro de cada día, y Dios siempre nos va a revelar, y siempre hay una palabra, Pablo, como dijo acá el hermano, siempre hay una palabra, siempre cuando nosotros comemos, ¿qué va a salir? La palabra que comemos, y en el momento justo Dios va a hacer que la soltemos para edificación, amén, pero va a ser por el Espíritu, no por lo que yo creo, por lo que yo pienso o por lo que yo me imagino. La palabra soltada va a ser una palabra direccionada por el Espíritu Santo. ¿Y qué va a traer la palabra? Corrección, dirección, consuelo, restauración. Y eso es lo que hace Dios en este tiempo, en nuestras vidas, y vos y yo le abrimos el corazón al Señor. Amén. Amén. Y sí, así que bueno, ya enseguida vamos a empezar, ¿no? Con porque es un tema muy profundo, muy largo. Arrancamos y media, ¿no? Que estén ahí. Sí, vamos a una alabanza. Sí, vamos a una alabanza y bueno, que cualquier cosa, si quieren oración, ¿no? O si quieren una petición, que llamen al 75 13 14 28. Ahí está, 75 13 14 28. Ese es el número de la radio, así que podés comunicarte. Y bueno, vamos a la alabanza. Así que prepárate que cuando venimos con la palabra de Dios. ¿Cuántos guerreros hay aquí en esta noche? Vamos a cantar de victoria en el Señor. Señor, declaramos victoria en tu nombre. No es nuestra fuerza, sino tu poder. Con mi Dios. Yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios
ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador, sí Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Adiestra mis manos, Señor, Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador. Una vez más con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador. Eres libertador. Tú eres Señor. Eres mi libertador. Sí, Señor. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado. Pronto le veré. Viene ya, mi amado. Pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado. ¡Dilo! Cristo viene ya. Bueno, acá me dijeron, ya, yo arranco. Bueno, aquí estamos, sí, con este programa Cristo viene ya, sí, compartí, amén, para que puedan otros escuchar esta palabra de Dios. Amén, y vamos a hablar de los sueños y las visiones, amén. Wow. Un tema que, wow, ¿no? ¿Será todo el mundo sueña? A todo el mundo Dios le habla. ¿Habla siempre Dios? ¿No? ¿Cuántas preguntas podemos hacernos? Cuando soñamos, ¿siempre es Dios el que nos habla? ¿Somos nosotros porque comimos mucho? ¿Es el enemigo que se metió ahí para perturbar? Bueno, a la luz de la palabra vamos a descubrir un poquito, ¿no? Así que, ¿ya estás listo? ¿Estás preparado? Vamos a comenzar con este tema muy hermoso, amén, y muy delicado. Así es. ¿Sí? Con pincita. Con pincita, amén. Dice, una ventana al mundo espiritual. Los sueños son considerados por la comunidad científica como sueños del subconsciente, donde el cerebro humano evoca imágenes vividas
imaginarias o ambas. Los sueños pueden ser maravillosos o espantosos. El subconsciente nos manifiesta lo más profundo de nuestros pensamientos reprimidos. Subraye eso, ¿sí? Porque vamos a hablar un poco de eso. Preocupaciones, deseos en lo natural y humano, ¿sí? Pero también Dios habla al hombre a través de los sueños para dar a conocer a los hombres sus secretos, misterios, además de revelarse como Dios, direccionarnos, exhortar, consolar, guiar y manifestar los planes que tiene para con nuestras vidas, ¿sí? Dios siempre habló al hombre, pero a sus hijos le habla claramente. Y él prometió que aún en estos tiempos se revelaría a nuestras vidas. Vamos a Joel 2:28. ¿Quién tenía Joel? Yo tenía. Bien. El título dice derramamiento del Espíritu de Dios, ¿sí? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Amén. Ahí claramente el Señor está diciendo, ¿no?, que en los últimos tiempos Él derramaría su espíritu sobre toda carne. Pero vamos a seguir porque después nos vamos a explayar. Isaías 29:8. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío, o come el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra él. Amén. Hasta ahí, hasta ahí. Amén. Ahí está hablando también del sueño humano. En Hechos, sí, 2, 16 y 17. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Amén. Ahí está confirmando, sí, porque muchos dicen, no, pero eso era del Antiguo Pacto, los sueños, las visiones era antes, no en el Antiguo Testamento. Y acá el Señor, amén, nos está mostrando a través de Hechos, cuando está dando ese discurso Pedro, ¿no? Nos está mostrando que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, amén. Y esa palabra se cumplió ahí en el Pentecostés, amén. También sí quería remarcar también que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo bajaba en una sola persona y le mostraba a él. Ahora el Espíritu Santo vino sobre todo, amén, sobre toda carne, dice, ¿no? En Joel, así que nosotros tenemos el Espíritu Santo y Dios nos habla a cada uno. Amén, amén. Hoy el Espíritu se revela porque todo hijo de Dios tiene al Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo puedo tener yo al Espíritu Santo? Reconociendo, sí, de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, amén, y que al tercer día resucitó y que Él murió por mis pecados, amén, para perdón de nuestros pecados y para que por medio de la sangre de Jesucristo nosotros podamos reconciliarnos con el Padre, porque todo aquel que está en pecado, amén, está apartado de Dios. Entonces Jesucristo vino a hacer ese nexo de salvación a través de su sangre para que nosotros podamos tener relación con nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, ¿cómo recibo el Espíritu Santo? Cuando yo recibo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, me arrepiento de mis pecados y comienzo una nueva vida en Cristo Jesús conforme a lo que dice su palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Job 33, 14 y 15. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Amén. ¿Y para qué habla Dios? Amén. ¿Para qué habla el Señor? En el versículo 16 y 17. Dice, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo.
para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Aleluya. Amén. Entonces Dios habla. En todas las direcciones de nuestras vidas Dios va a hablar. Dios habla porque Él no cambia. Él es el mismo de ayer y hoy por los siglos de los siglos, dice Hebreos 13:8. Si en el Antiguo Testamento habló por sueños y visiones, en el Nuevo Pacto lo sigue haciendo. Segundo, Dios habla a través de sueños porque muchas veces nosotros estamos en el afán, ¿sí?, del día y no podemos, ¿sí?, escuchar cuando Dios nos está hablando, ¿no? Y como también la voz del Señor dice en Isaías que es como un silbido apacible, amén, en tanto ruido y tanto trajín, por ahí no podemos escuchar la voz de Dios. Entonces Él nos habla en sueño, Él nos visita cuando estamos dormidos y Él habla a nuestro oído y susurra sus palabras. Amén. Qué lindo, ¿no? Cuántas experiencias en el Señor cuando por ahí, no, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, pero no sé si estaba despierta o dormida, pero escuché la voz del Señor susurrar palabras a mi oído. Qué hermoso, qué maravilloso poder entender que Dios habla también cuando estamos muy afanados en el día y no podemos escuchar su voz. Él aprovecha, como decía Job, para hablarnos a nuestro espíritu, a nuestros oídos. Amén. Dios muestra que también nos habla para mostrarnos muchas veces lo que pensamos nosotros va en contra de lo que Él dice. Amén. Sí, que va en contra de lo que Él dice. El ejemplo lo tenemos en Hechos. Tenemos muchos versículos, así que te invito a que los anotes. Sí, queremos fundamentar todo con la palabra de Dios, no decir tanto nosotros, sino lo que dice la palabra. Amén. ¿Sí? Anotar Hechos 10, del 9 al 10, donde dice que Pedro tuvo una visión, ¿no? Y le mostraba, ¿no? ¿Qué ves? Y él dijo, cosa inmunda. Le dijo el Señor, come, no, cosa inmunda yo no voy a comer, ¿no? Y ahí le mostraba el Señor el mensaje de todo Hechos 10, ¿no? El Señor, el mensaje específico era, Pedro, yo no hago acepción de personas, la salvación vino para todo el mundo. Amén. Sí. Es el mensaje que el Señor, amén, le dio a Pedro, sí, porque muchas veces ¿en visión o sueño? En visión o sueño, sí, Él se le apareció, amén, le habló, le mostró y le dijo, el mensaje específico fue que Él no hace acepción de personas y que la salvación era para todo el mundo. Amén. Dios ahí le habló a Pedro, ¿sí? Y también le confirmó, ¿no? A través de Cornelio, a través, ¿no? Amén. Siempre el Señor confirmando todas las cosas. ¿Por qué habla Dios también? Porque Dios quiere que seamos conscientes del mundo espiritual. ¿Sí? Seamos conscientes de una realidad por encima de nuestros sentidos naturales. Dios a través de los sueños nos muestra el mundo espiritual. Amén. Lo que va por encima de la naturaleza humana. Dios nos quiere revelar y Dios nos quiere mostrar. Quinto, lo que profetizó Joel se cumplió en Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Él derramó su espíritu sobre toda carne, amén, porque Dios es fiel. Dios habla claro y también con símbolos. Los sueños no se deben contar a la ligera, ¿sí? Siendo apresurados, sino que se debe orar por la interpretación y esperar en el Señor, que el Señor le dé la interpretación, porque también habrá sueños, ¿sí? Para uno mismo, o sea, hay sueños que son para mí, que yo no los tengo que contar. Hay sueños que donde el Señor nos muestra que pasan cosas y tenemos que orar, ¿sí? Y también hay sueños donde verdaderamente opera el enemigo. Es importante orar y discernir, porque muchos sueños, ¿sí? Son naturales y carnales, como decía lo que leí ahí en Isaías 29, ¿no? Tiene deseo, sueña, ¿sí? Y si no se discierne, pueden destruir almas, ministerios, amén, pueden destruir iglesias. Tremendo. Esto me dio el Señor hoy, ¿sí? Lo escribí 10 minutos antes de venir acá. Se puede, si no se disciernen los sueños, si son de Dios, si son carnales o si son del diablo, se pueden destruir almas, ministerios e iglesias, vidas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Sigamos. El origen de los sueños pueden ser de Dios. Números, ¿sí? 12:6.
Número 12:6. Sí. Sí. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entrado vosotros profeta de Jehová, apareceré en visión, en sueño hablaré con él. Amén. Ahí está. Sí. ¿Qué hace el Señor? Nos habla a través del sueño, a través de visiones, ¿sí? La visión a veces como decía Andrea, estamos medio dormidos, estamos ahí y no sabemos, como dijo el apóstol Pablo, ¿sí? Que no sabía si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, ¿sí? Así habla el Señor, ¿sí? Y encima habla clarito, ¿sí? Porque acá dice, en la palabra que le va a hablar, ¿sí? Y le va a mostrar en visión y lo va a hablar en sueño. Amén. Amén. También los sueños. No sé si quién buscó Daniel 2, Sí. 19-22. 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Aleluya. De la sabiduría a los sabios y a la ciencia de los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Aleluya. Él conoce todo, ¿no? No se le escapa nada. No, tremendo bien. Amén. Amén, amén. Sí, Dios revela todas las cosas. Sí, acá Nabucodonosor, ¿no es cierto?, tuvo un sueño y ahí él quería que se lo interpreten, ¿sí? Y Dios verdaderamente le reveló al profeta, ¿no?, a Daniel, y le mostró, y como él dice, glorifica a Dios porque todo es de Dios, amén. Glorificó a Dios mostrándole los tesoros escondidos y que en Dios no hay tinieblas, amén. Dios es claro, jamás dejará con espíritu de confusión a nadie. ¿Sí? Así que sigamos, ¿sí? Sueños naturales, humanos y carnales. Deuteronomio, ¿quién busca Jeremías 23-25? ¿Ahí tenés vos? No. ¿Jeremías tenés, Darío? Tengo Jeremías. Ah, bien, muy bien. 14. Sí. El Señor me contestó, mentira, dice. ¿Era cierto? Es lo que están profetizado en mí, dice, no, en mi nombre. Esos profetas yo no lo he enviado, ni les he dado ninguna orden, y no, ni siquiera les he hablado lo que les están profetizando. Son visiones engañosas, adivinaciones vanas y delirios de su propia imaginación. Amén. Ahí está, mirá. Wow. Clarito. Amén, clarísimo, ¿no? Acá el Señor está hablando y enseñando que los sueños humanos, ¿no? Ahí le está diciendo, muchos estaban profetizando, estaban hablando y estaban diciendo, Dios dijo porque yo soñé, ¿no? Y verdaderamente Dios habló diciendo, yo no les dije nada, yo no los hice soñar, sino que solamente de la imaginación de su propio corazón es lo que están diciendo. Ahí, ¿no? En ese lenguaje, ¿no? Dice delirios de su propio corazón, imaginaciones, ¿sí? Qué tremendo. Voy a leer Deuteronomio, que no sé quién lo tiene. Deuteronomio 13. Sí. Dice, 13 del 1 al 5. cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios,
que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Wow. Amén. Gloria a Dios. Sí. Tremendo, ¿no? Cómo enseña Dios, ¿no? Cómo nos enseña cómo actuar en ese momento, ¿no? Porque muchas personas son engañadas, ¿no? Son engañadas cuando viene alguien y dice, como decía acá la palabra, ¿no? Un soñador, ¿no? Un profeta, un soñador, y anunciar una señal o prodigio, pero que va contra la palabra, ¿no? Todo lo que va en contra de la palabra, dice acá el Señor que no hagamos caso, ¿no? A esas cosas, que no obedezcamos, ¿no? Porque es para probar, Dios permite estas cosas, ¿no? Para que ciertas personas sean probadas, a ver si amamos a Dios o no, ¿no? A ver qué hacemos, qué actitud tomamos, ¿no? Si decimos amén a cualquier cosa, si decimos sí, amén porque me dijo tal persona, voy a hacerlo porque me dijo tal otra, pero nunca agarramos la Biblia y abrimos a ver si es bíblico lo que nos están enseñando, lo que nos están diciendo o lo que nos están profetizando, ¿no? Porque acá está hablando de eso. Por eso dice, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón o con toda vuestra alma, ¿no? Muchas veces uno pone a ciertas personas antes que a Dios y quieren obedecer a esas personas antes que a Dios, ¿no? Y se olvidan de la ley de Dios, se olvidan de los mandamientos, se olvidan de la palabra, de la escritura, ¿no? Por eso acá dice que Dios prueba a ver si uno ama de verdad a Dios, ¿no? Tremendo. Qué tremendo, ¿no? Porque también este versículo entra, ¿no? También en los sueños del enemigo, porque muchos piensan que están soñando de parte de Dios y aún en los sueños hay palabra, ¿sí? Pero la doctrina y la enseñanza en el sueño es totalmente contraria a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y este es un tiempo donde tenemos que leer las escrituras para que nadie nos engañe y para que nada verdaderamente nos aleje. ¿Cómo yo me doy cuenta si algo viene de Dios o no? Yo tengo que mirar las escrituras, tengo que discernir, tengo que usar los dones del Espíritu, amén, pero acá la palabra de Dios en 1 de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán un montón de cosas. Amén. Y no enseñarán la verdadera doctrina y no enseñarán lo que es la verdad de la palabra. Me impactó lo que dijo Elsa, ¿no? De que tenemos que obedecer a lo que dice la palabra de Dios. Y qué tremendo, porque Dios prueba los corazones, ¿no? A veces Dios permite estas cosas para ver cómo está el corazón de la persona, si está amando a Dios, si está buscando de Dios, si lee la Biblia, porque no tenemos que decir amén a cualquier cosa, tenemos que tener nuestros sentidos espirituales bien abiertos para que en este tiempo no venga cualquier demonio disfrazado, lo que sea, nos diga cualquier cosa y digamos amén. Y a través de los sueños el enemigo, ¿sí? Se presenta, ¿sí? Y implanta doctrinas. ¿Cuántas veces escuchamos que dice, yo soñé, Dios me dijo esto en el sueño, pero va totalmente en contra de la palabra de Dios? Amén, totalmente en contra, está negando la palabra de Dios. Entonces este es un tiempo de abrir nuestros sentidos espirituales y poder discernir en el Espíritu. Si vos no estabas orando, si vos no estabas buscando de Dios, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de humillarse, es tiempo de buscar a Dios en espíritu y en verdad, porque más que nunca, te tengo que dar una noticia, más que nunca el enemigo va a querer venir a torcer la doctrina, va a querer venir a torcer la palabra de Dios y van a moverse espíritus engañadores, amén, que como decía Elsa, muchas veces se va la mirada en la persona y no se va la mirada a Dios y a la palabra y a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo tiene que ser discernido, ¿no? Y examinado con la palabra de Dios. Amén. Sí, Edu. Vamos a las tandas. Aleluya. Sí, ya estamos ahí, Entramos a full, Con todo. Vamos a las tandas y seguimos. No te vayas. No te vayas, que esto se está poniendo lindo. Amén.
Si sentís que estás vacío, si sentís que estás perdido, sin rumbo, si pensás que tu vida no vale la pena, queremos decirte que no está todo terminado. Aún hay esperanza para vos. Dios quiere librarte de todo eso y restaurar tu vida. En la Iglesia Central Jesús el Pan de Vida podemos ayudarte. Te invitamos a nuestras reuniones los días martes y viernes 19 horas, domingo 9 de la mañana, en la calle Canalejas Méndez, número 675, Bosque Norte, Florencio Varela. Te esperamos. Inclinen sus oídos y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma. Todos los miércoles y viernes, de 9 a 11 horas, tenés una cita con el programa Amigas, conducido por la pastora Elsa Núñez de Silva, junto a todas las mujeres del reino. Sumate a la mesa de las amigas y compartí un momento hermoso junto a la palabra de Dios. Escuchanos por la FM 98.9, Pan de Vida. En medio de la oscuridad que estás viviendo, hay una luz que puede encenderse. Si tus problemas están acabando con vos, Jesucristo tiene poder para terminar con todo lo que acecha tu vida. Él dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En la iglesia Jesús el Pan de Vida, Anexo Villa Buzón, vas a recibir la guía de Dios. Te esperamos en la calle Mercedes, número 679, entre Charcas y Amenábar, Villa Buzón, Florencio Varela. Los días jueves 19 horas y domingos 10 de la mañana. El pastor Walter Silva te invita a un tiempo de reflexión. Los días martes y jueves de 9 a 11 de la mañana por la FM 98.9 Pan de Vida. Si estás buscando los mejores productos y los mejores precios, El gozo del Señor, los tenés en un solo lugar. el gozo del Señor, yo quiero sentir. El Mercadito de la Bendición, ubicado en Pimargal, esquina El Quijote, Bosques. Te ofrecemos fiambres 214, panadini, jamón crudo, bondiola y todo lo mejor en embutidos. Que caiga del cielo, Hamburguesas 214, Champion, Candy 356, Paladini y Swift. Salchichas Champion, bienísima 214, Paladini y Champi Fiesta. Verdulería y frutería con los mejores precios. Panadería, glicines, marineras, bizcochitos, facturas. También elaboramos tortas. Artículos de limpieza y librería. Viernes, sábados y domingos, pizzas caseras y especiales. Atendidos por cristianos, la mejor atención. Abierto desde 6:40 de la mañana hasta las 22 horas. Horario de corrido, de lunes a domingo. También recargamos celulares. Te esperamos en el Mercadito de la Bendición, ubicado en Pimargal, esquina El Quijote, Bosques. Billutería, indumentaria y calzado femenino Brandel, con gran variedad de marca, accesorios, billutería, pañuelos y billeteras. Calzados a pedido. Puedes realizar tus compras con tarjeta o en efectivo. Contactanos por nuestro Facebook e Instagram, Locas Compulsivas Online.
o a nuestro número 1559 80 87 40. Te esperamos. ¿Estás buscando una farmacia? Farmacia Bosque te espera. Receta magistrales, perfumería y herbostería. Todo lo que necesitas está en Farmacia Bosques. Los 365 días del año. De lunes a sábados, de 8:30 a 21 horas. Y los domingos, de 9:30 a 13 horas. Siempre con la mejor atención y los mejores precios. En Avenida Bosques, número 2715. Florencio Varela. Teléfono de contacto 4221 3299. Farmacia Bosques, lo mejor de la zona. Servicio técnico Siret, todas las marcas y modelos. Servicio técnico a domicilio, reparación de impresoras, venta y carga de cartucho, presupuesto sin cargo. Contactanos al número 1559 82 39 50 o a nuestro mail siresSRL@hotmail.com. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado. Pronto le veré. Viene ya, mi amado. Pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado. Bueno, aquí estamos de vuelta con este programa Cristo Viene Ya, sí, aquí por la radio Pan de Vida 98.9. Bendecimos a todos los que se están conectando, a Mirta Rojas, sí, amén, también acá no me sale, sí. Romy Moya también se está conectada, Amén. así que saludamos a todos los hermanos que se están conectando, que están compartiendo palabra de Dios junto con nosotros, amén, y aprenden junto con nosotros, Amén, estamos aprendiendo, amén, sigamos A la luz de la palabra. sigamos con los sueños, ¿no? Que muchas veces, que el enemigo muchas veces muestra, ¿no? Así que sigamos en Jeremías, sí, donde también habla que son del corazón, ¿sí? Jeremías 23-25, hermano Darío. Amén. He escuchado lo que dicen los profetas que profieren mentiras en mi nombre, los cuales dicen: he tenido un sueño, he tenido un sueño. Amén. Amén. Sí. Por eso hablamos al principio, ¿no? Que hay que esperar, no hay que ser apresurado y hay que pedirle al Espíritu Santo, ¿no? Que nos dé el discernimiento, porque muchas veces se sueña, ¿no? De nuestro propio corazón, y también el enemigo aprovecha que hay puertas abiertas en los corazones, ¿no? Y se sueña, ¿no? Cosas que son del propio corazón y creemos que es el Señor, ¿no? Pero la única manera de poder discernir y poder entender quién está hablando es teniendo una comunión con Dios, leyendo las Escrituras, amén, y pidiéndole al Señor los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Así que bueno, sigamos con Deuteronomio 13 del 1 al 3. Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta, oh soñador de sueño, y te anunciaren señales o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis, y sirvámosles, no darás oído a la palabra del tal profeta, ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios. Amén. Con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Amén. Tremendo, sí, tremendo. Gloria a Dios. Palabra. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén.
tenemos que, a la luz de la palabra, tenemos que discernir todo esto, ¿sí? Así que, ¿quién tenía Ezequiel? Sí. 13 del 1... 13:20. Bueno, 23. dale, porque hay mucho... Lo decimos cualquier cosa. Sí. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras prendas mágicas con que cazáis las armas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las armas que vosotros cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano y no estarán más como presa en vuestra mano. Y sabréis que yo soy Jehová, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no me entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino. Infundiste ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabéis que yo soy Jehová. Wow. Amén. Él nos va a librar de todo eso. Amén. Va a sacar todo, digamos, a luz. Gloria a Dios, ¿no? Qué importante, ¿no? Decir lo que el Señor le está diciendo, ¿no? Que sueño vano es el que tuviste y afligiste el corazón del justo, ¿no? Así que qué importante es no ser apresurado y esperar en Dios que el Señor sea el que confirme todas las cosas, porque como hablábamos en la primera hora, podemos lastimar un alma, podemos destruir ministerio y se pueden destruir iglesias y se pueden destruir vidas por sueños que son de nuestra propia imaginación, amén, y crear prejuicios y un montón de cosas. Por eso qué importante es no ser apresurados, ¿sí? Tremendo, porque si tenemos un sueño, tenemos que estar avalados con la palabra de Dios, ¿no? Porque Dios nos habla clarito, claro, sin borrado, sin nada, sin decir creo que era así, creo que era a tal, no. Dios nos habla clarito, amén. Amén, sí, y aclarar que como hablamos en el principio, que Dios se va a revelar de muchas maneras a nosotros, a sus hijos, ¿no? Y como decíamos, revelar para hablarnos a nosotros mismos cómo está nuestra condición, pero también Dios se va a revelar para direccionarnos, para hablarnos y para mostrarnos también lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Y ahora vamos a la palabra. ¿No? También Dios nos va a mostrar que vienen ataques contra nuestras vidas, cómo viene para apercibirnos del peligro para que estemos orando. También Dios nos va a mostrar lo que está dentro de nuestro corazón, como leíamos en Job. Aclaremos eso, amén, para que no haya confusiones tampoco. ¿Sí? Segunda de Pedro 2 del 1 al 4, voy a leer, dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahí es donde siga leyendo, porque es muy hermoso y muy revelador. Es muy largo el capítulo, pero me vino, ¿no?, mientras leía, los velos mágicos tienen que caer. Los velos mágicos no tienen que caer. Ahí dice el Señor, van a caer todo velo mágico de los ojos, amén, para que se pueda ver con claridad, para que pueda ver la claridad de la palabra, amén, y que pueda ver el camino verdadero que el Señor nos dice, ¿sí? Amén. El Señor habla a través de visiones y también nos habla a través de su palabra, nos habla con voz audible, amén, y nos habla a través de señales, pero hoy estamos hablando de los sueños, ¿sí? En Génesis 20, del 3 al 7. Amén. Ahí está. Rápido. Pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelech en sueño y le dijo: puedes darte por muerto a causa de mi mujer que has tomado, porque ella es casada. Pero como Abimelech todavía no se había acostado con ella, le contestó: Señor, ¿acaso vas a matar la inocente?
la inocente, como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó. Yo hice todo esto de buena fe y sin mala intención. Si ya sé que has hecho todo esto de buena fe, le respondió Dios en el sueño, por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Amén. Amén. Me faltó un versículo contra mí. Pero ahora vuelve esa mujer a su esposo, porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos. Amén. 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 Tremendo. Es palabra de Dios, ¿no? Amén. Tremendo, porque Dios le había mostrado a Abimelech, ¿no? Que era la mujer de Abraham, ¿no? Y fue tremendo porque la advirtió y dijo que no tome esa mujer porque era de Abraham. En sueño le mostró, ¿sí? Le mostró el sueño para que él no peque, ¿sí? Para que él no peque y para que no sea muerto. Tremendo, ¿no? Tremendo como Dios advierte, ¿no? Amén. 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 Gloria a Dios. También tenemos el sueño, ¿no?, del copero y el panadero, donde José, ¿no?, puede discernir a través del Espíritu Santo, ¿no? Él habla sobre el futuro de ellos dos, ¿no? Entonces Dios a través de los sueños nos puede mostrar y enseñar lo que está por venir, amén, según su voluntad y su poder, amén, Él nos puede mostrar. Te dejo ese, sí, porque son largos los versículos. Génesis 40 del 1 al 23, ¿sí? También está el sueño de Faraón, ¿sí? Donde José también le discierne en Génesis 41 del 1 al 36, es largo, ¿no? Pero ahí es donde el Señor le advierte sobre lo que va a pasar, lo que va a acontecer, y también el Señor le dice lo que tiene que hacer. No solamente en un sueño podemos soñar y nada más. En el sueño Dios nos da la dirección. Amén. En el sueño Dios nos dice qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. El Señor nos enseña todas las cosas. Dios no es confusión, y aun cuando Él hable por símbolo, sí, porque en el sueño de José habló por símbolo, Dios siempre va a traer la interpretación. Amén. Allí el Señor le mostró lo que iba a pasar, el Señor le dijo lo que tenía que hacer, amén, y cómo los iba a guardar. Qué tremendo, qué maravilloso es nuestro Señor, amén. A Él le damos gloria. El sueño de Nabucodonosor en Daniel 2:29. Amén. Este también es un pasaje largo y muy lindo, ¿no? De leer todo completo, sí, por eso decimos también que lo leas en tu casa. Daniel 2, sí, y yo remarcaba unos versículos, pero son breves, ¿no? Donde dice, porque el asunto, en el 2:11, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Sí, esa parte me llamaba mucho la atención, sí, porque se discierne a través del espíritu, no de la carne. Entonces el secreto, dice acá en el 19, fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. ¿Sí? Y también en el 30, ¿sí? 29 decía acá mi hermana Andrea, y continuó con el 30,
estando tú, oh rey, en la cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y en el 30 dice, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¿Sí? Y me llama mucho la atención y me encanta, ¿no?, este versículo 30 donde habla de esa humildad, ¿no?, de Daniel, porque él está reconociendo de que Dios le dio esa gracia, ¿no?, de interpretar el sueño, ¿sí?, porque necesitaba, ¿no?, Nabucodonosor, que le interpreten el sueño que él tuvo, y no había quien le interprete, ¿no? Quizás pudieron acercarse, como dice al principio, magos, astrólogos, adivinos y cuantas personas, pero no, uno ya en el espíritu uno siente, ¿no?, cuando Dios te interpreta el sueño a través de una persona, ¿no? Y me gusta acá la humildad de Daniel, porque dice, no es porque haya en mí más sabiduría que los vivientes, ¿no?, sino porque por pura gracia de Dios, por voluntad de Dios, que eligió a Daniel para que le interprete el sueño y para que vea lo que hay en su corazón, ¿no? Como decíamos hoy, primeramente Dios te va a mostrar lo que hay en tu corazón, ¿sí? Muchas veces uno sueña algo y ya lo suelta ligeramente, y lo primero que hace es, no, Dios me mostró lo que hay en la otra persona, ¿no? Cómo está la otra persona. Pero primeramente Dios te va a mostrar tu condición, te va a mostrar si tenés falta de perdón, si tenés orgullo, si tenés envidia, si tenés celo, si te sentís, si sos una persona insegura, una persona que te sentís muy siempre a la defensiva. Dios te va a mostrar y te va primero a restaurar a vos y después vas a restaurar a los demás, ¿sí? Y acá este capítulo es largo, ¿no? Pero es lindo de leerlo todo y analizarlo parte por parte, ¿no, Andrea? Amén, ¿no? Tremendo, ¿no? Que sabias palabras, ¿no? Porque es así, Dios primero nos va a revelar a nosotros nuestra condición, ¿no? Y después, como dice en Jeremías, ¿no? Vamos a estar restaurados para restaurar. Dios es Dios es fiel y siempre Él nos habla. Como dice la palabra, Él muestra a sus hijos. Amén. Él nos habla y después el Señor confirma a través de la palabra, a través de alguien que nos viene a decir algo, siempre Dios va a venir a confirmar el mensaje que nos habló en secreto. Amén. Gloria a Dios, porque dice que Él revela los tesoros escondidos, los secretos escondidos. Mira acá como le reveló que Abraham mintió. Mira como dice, no, Abraham me dijo que no, es la esposa de Abraham, estabas por caer muerto, ¿no? A causa del pecado, ¿sí? Y cómo se reveló como Dios al rey Abimelech. Qué ejemplo tan hermoso de la palabra, ¿sí? A la esposa de Pilatos, ¿sí? En Mateo 27, 19. Dice en Mateo, ¿no? Dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Wow, tremendo, ¿no? Porque el Señor le puso, porque sabía que era inocente, ¿no? Y Dios le hizo soñar, ¿no? Que él era inocente y lo estaban condenando, ¿sí? Estaban condenando. Y fíjese que estaba en el tribunal, estaba Pilato, ¿no? Y la mujer, Dios le hizo soñar, ¿no? A la mujer que estaban por dar a muerte, ¿no? Era Jesucristo. Era tremendo, ¿no? Tremendo lo que hace Dios. Gloria a Dios. Seguimos, ¿no? No sé si quieren, damos los versículos, hablamos un poquito o lo leemos. ¿Y hay tiempo? ¿Hay tiempo? Bueno, yo hago lo que usted me dice. En Jacob, sí, en Génesis 28, del 10 al 17, Génesis 28, después otro que está buscando Génesis 37. Sí, ya nos repartimos. Primero, Génesis 28, del 10 al 17. Sí, después Génesis 37. ¿Quién lo busca? 28 de cuánto me río porque... del 10 al 17. Ahí está. Dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y dice, y tomó de las piedras de aquel
paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Amén. Ahí. Y bueno, que alguien tenga el don de interpretar esta palabra. Tres cosas, ¿no, Edu? Tres cosas. Dios le muestra a Jacob, ¿no es cierto?, lo sobrenatural, ¿no? Le muestra el reino, ¿no? Le muestra, le quita ese velo, ¿no? Y le hace ver más allá. Sí, Dios le muestra lo que él iba a hacer con Jacob, ¿sí? Amén. Dios le revela lo que iba a hacer de su vida, ¿sí? Y también el Señor, eso es lo que anoté yo, ¿no? Por el Espíritu, ¿no? Le mostró la gloria, le mostró lo sobrenatural y le habló de su futuro. Amén. El Dios se le reveló en sueño, ¿no? ¿Qué? No sé más que decir. Es que ¿no? la palabra de Dios. Hermoso, sí. hermoso, sí. En Génesis 37, ¿quién lo buscó? Del 5 al 11. Dice: y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. En el 8 dice: le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y su palabra. Sigamos hasta el 17, ¿no? Al 11. Al 11, ahí está. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Tremendo, ¿no? Porque Dios le estaba mostrando que todo iban a estar, ¿no? Inclinados delante de él, ¿sí? Porque después conocemos la historia de José, ¿no? Que los hermanos por envidia y todo eso lo venden, ¿no? Lo venden, y él llega a Egipto, ¿no? Y ahí en Egipto fue preso, ¿sí? Y ahí fue también el sueño del que estábamos hablando, del panadero y el copero, ¿no? Y después él interpreta el sueño del faraón y lo pone en alto, ¿sí? Ahí donde el sueño se está cumpliendo, ¿sí? Porque el Señor le estaba mostrando lo que iba a acontecer con él, ¿sí? Más adelante lo que iba a pasar, ¿no? Y fíjese que Dios es eso. Dios nos muestra en sueño lo que nos va a pasar, ¿sí? Lo que Dios nos advierte, si viene peligro, si viene alguna bendición, pero Dios nos muestra a nosotros, ¿sí? A nosotros nos muestra lo que nos va a pasar a nosotros. Eso es lo que nos muestra el Señor, no lo que va a pasar al hermano, no lo que va a pasar al otro hermano, no, principalmente nos muestra a nosotros. Amén. Amén, sí. También, ¿no? El hecho de que él tal vez el precio que tuvo que pagar, ¿no? Por lo que el Señor iba a hacer en su vida, ¿no? Qué importante es entender los procesos de Dios y el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Hermoso
historia de José. También vemos como el Señor advierte al padre de crianza de Jesús, amén, a José, en Mateo 1, 19, 20. ¿Sí? 1, 19. Sí. 19 y 20. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando en él esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque en ella es engendrado el Espíritu Santo. Amén, ¿sí? Él estaba por tomar una decisión equivocada, ¿no? Muchas veces Dios a nosotros nos va a hacer soñar porque estamos por tomar decisiones equivocadas y nos va a direccionar y nos va a decir: este es el camino, esto no lo hagas, lo que estás pensando no es así, porque también el Señor muestra lo más profundo de los pensamientos, como hablamos con Pedro. Pedro pensaba una cosa y Dios le dijo: vos no podés hacer acepción de persona porque la salvación es para toda la humanidad, ¿no? Qué tremendo, porque ahí Dios sabía el pensamiento de José y en sueño le dijo: lo que vos estás pensando no está bueno, ¿no? Ella es santa, ella es justa y yo la he elegido para que lleve en el vientre a mi hijo y él va a ser el Salvador, ¿no? Ahí le dice: tus pensamientos no son los correctos, ¿sí? También le advierte, también le habla en Mateo 2:13. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Dice: quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Amén. ¿Qué le advirtió? Peligro. Amén. Tremendo. Gloria a Dios. Amén. También Mateo 2, 19 al 20. Pablo, ¿lo tenés? Sí. Mateo 2, 19 y 20. Sí. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Amén. Le mostró que la decisión que iba a tomar era incorrecta y le dio la decisión correcta. Le advirtió del peligro y le dijo dónde tenía que ir, pero también se le apareció y le dijo: vuelve porque el peligro ya pasó. ¡Wow! Amén. Completo. Sí. Qué bueno que él obedeció. Amén. Eso ¿Sí? es bueno. Qué bueno. Al apóstol Pablo también, sí, allí en Hechos de los Apóstoles, amén, el Señor le habló a través de sueños, ¿sí? ¿Quién lo tiene? Hechos 16, ¿no? Dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Wow. Te dice dónde ir a predicar. Cortito, ya está. Eso. Dios cortito. dice: ve, anda allá, porque ahí tenés que ir a predicar. Dios muestra el lugar donde hay que ir a predicar. Dios muestra el lugar donde nos tenemos que mover. Amén. Donde tenemos que ir a llevar el fundamento de la palabra de Dios. Hay una palabra que no me ahora donde el apóstol Pablo dice: ¿cómo voy a ir yo a echar un fundamento donde ya está? ¿No? Sino que tenemos que ir a tierras donde no está la palabra de Dios también. Gloria a Dios. Amén. Cortito eso, ¿sí? Amén. Cortito. Gloria a Dios. Y mire, estamos hablando solamente cuando habla Dios. Ajá. Es Dios. ¿No? Y hay un montón de versículos que los dejamos porque es muy largo. Te dejo Hechos 2 del 9 al 10 también. Hechos 18 del 9 al 10. Cuando Dios habla es con un propósito. El mensaje es claro. Amén. El Señor habla a través de los símbolos y el mensaje no te vas a olvidar, te lo aseguro. ¿Sí? A través del sueño Él nos da propósito, palabra de sabiduría, exhortación, palabra de ciencia, ¿sí? Aliento, revelación y dirección. Eso es lo que hace el Señor a través del sueño, y además nos muestra nuestros pensamientos, nos muestra nuestra condición, nos habla de nuestro futuro, nos dice: yo te voy a usar en esto, te voy a usar lo otro, vas a hacer esto y vas a hacer como yo quiero. Así es. ¿No?
Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando el sueño es sueño de hombre, humano o carnal, ¿sí? Es porque podemos estar soñando por el diario vivir, por nuestros propios deseos, por los afanes de la vida, por nuestros propios temores. El subconsciente nos revela el corazón, ¿sí? Vamos a leer, podemos también soñar por nuestra propia imaginación. Tal vez nosotros en el día nos imaginamos algo y a la noche soñamos, amén. Estamos soñando. Eclesiastés 5, 3. Sí, Eclesiastés 5, 7. Y también se sueñan los pecados. En Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8, Eclesiastés. Sí. Si no encontraron, buscamos rápido. Sin los versículos. Eclesiastés. Ya estamos, ¿eh? Usted no se vaya. No se vayan. Anote todos los versículos. Eclesiastés 5, 7. Dice: donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Ahí está. ¿Amén? Ahí cuando son sueños carnales. En el 5.3 dice, si no lo buscó nadie, dice, sí. Porque de las muchas ocupaciones viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Ahí está. ¿Dijo algo? Amén. Tremendo, tremendo. Así que fíjese que cuando uno está acelerado también en el de día, ¿no? Haciendo cosas, a la noche uno puede soñar, ¿sí? Y sueña lo que él vivió, lo que él pasó y todo eso. Eso es el sueño carnal. Amén. Amén. Sí, hay mucho más. Cuando hay celos, también, cuando hay envidia, cuando hay delirios de persecuciones, muchas veces soñamos en el día, soñamos y no es sueño de Dios porque es sueño de nuestra propia imaginación. Amén. Soñamos que tienen cosas, que esto, que lo otro, y no realmente. Acá dice el Señor que son sueños vanos, sueños de la propia carne. También los sueños, no, cuando la persona está en pecado, no sueña con los pecados, sí, sueña con esos sueños, no, con perversiones también. Cuando la persona tiene puertas abiertas, se sueña carnalmente, pero también los sueños que son diabólicos del enemigo. El enemigo aprovecha esas puertas abiertas para implantar, como hablábamos, falsa doctrina, para implantar mentira, para implantar un montón de cosas según las puertas abiertas que tenga la persona, y esto es real y esto es literal. Quiero ir rápido para que hablemos de experiencias también que hemos tenido a través de los sueños, ¿no? Es importante los sueños. Amén, es muy importante, muy importante, ¿sí? Pero también ¿qué es más importante, el sueño o la palabra de Dios? La palabra de Dios. La palabra, porque muchas veces no se lee la palabra y se le presta más atención a los sueños, y la Biblia es el sueño. Claro, los sueños diabólicos, los sueños del enemigo roban la paz. Hay ataques en los sueños, ¿sí? Y se deben cerrar las puertas al enemigo a través de los sueños satánicos, que los sueños que no son Dios, tenemos pesadillas. Hay perversiones de todo tipo, perversiones sexuales, ahora vamos a hablar, opresiones, maldiciones, espíritus de confusión y falsas doctrinas, ¿sí? Persecuciones, sí, ya lo dije, terrores, ¿sí? Eso es porque también se meten en se meten en el ocultismo, y aún hay gente que sueña con actos ocultistas, no, sin haber tenido contacto, pero también el enemigo aprovecha por la debilidad de la persona, ¿sí? Muestra trabajos, sueña con cementerios, sueñan con que están siendo lavados, no, y es muy profundo hablar de estos sueños satánicos porque operan los brujos, los hechiceros, trabajan a las personas, ¿no es cierto? Y muchas veces en los sueños las personas comen algo y cuando se despiertan sienten la sensación de haber comido algo, de haber recibido algo. Es muy profundo esto de los sueños del enemigo, ¿no? Con respecto a las perversiones, ¿sí? Hay sueños, ¿no?, de violaciones. Hay sueños donde hay niñas que son violadas en los sueños, hay mujeres que son violadas en los sueños, ¿no? Mucho
hablan del espíritu de sucubo y incubo, donde la persona está soñando que tiene relaciones sexuales con diferentes personas, donde la persona está soñando que está siendo abusada y se despierta con la sensación de que ha sido abusada. Hay sueños verdaderamente donde los hombres sueñan que están teniendo relaciones sexuales aún con sus mismas esposas. Oiga bien, porque muchos dicen, ay, no era mi esposa con la que yo estaba soñando. Te voy a decir algo, ¿por qué tenés que soñar con tu esposa si la tenés al lado? Amén. Entonces el enemigo aprovecha. También hay sueños húmedos, sueños mojados, porque se meten en la pornografía, hay masturbación, hay pensamientos pecaminosos. Entonces hay puertas abiertas donde el enemigo verdaderamente se mete y te hace soñar. Amén. También es muy profundo esto, ¿no? Porque también si la familia incursionó en el ocultismo, vienen sueños también donde el mismo enemigo te quiere iniciar dentro del sueño en el ocultismo, ¿no? Y te muestra haciendo cosas, que tenés superpoderes, ¿no? Yo he hablado con personas que me han contado esto, y a la luz de la liberación, ¿no? Con la administración del Espíritu Santo, Dios reveló, amén, que era un trabajo, que era un pacto, que habían sido personas que habían sido los primogénitos, gente en la familia. Entonces el enemigo viene porque hay puertas abiertas, amén, y ataca a la persona y la, oiga bien, la inicia. La inicia, también inicia en las inclinaciones torcidas, en las inclinaciones sexuales, amén, que van en contra de la palabra de Dios. Los inician a los niños en los sueños. Hay niños que desde que son pequeños que sueñan que alguien los manosea, que sueñan que alguien los abusa y no lo dicen. Hay mujeres, hay niñas que sueñan que las abusan, que las manosean, se despiertan con esa sensación y por temor, por no poder decir, por temor a decir que no le crean, ¿no? Y decir y no le crean, no los cuentan. Hay mujeres también cristianas del otro lado que les pasa eso y por vergüenza no lo dicen. Dios quiere hacerte libre porque el enemigo opera a través de los sueños. Amén. Entonces Dios quiere ser libre. ¿Y cómo Dios te va a hacer libre? Recibiendo a Cristo, amén, y confesando eso que te está pasando para que el Espíritu Santo de Dios traiga una liberación a tu vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sigamos. ¿Cómo dice mi sueño? No, porque tengo todo así rápido escrito acá. Usted no ve, pero esto es un desastre. Esto es un desastre. Sí. Pablito también, nosotros acá, mirá, amén, tenemos todo escrito. Les dejo Salmos 3.5, Salmos 4.8, Salmo 91, amén, y Proverbio 3.24, que habla de que en paz me acostaré y asimismo dormiré y en el Señor vamos a soñar y descansar, amén. Así que usted lea esos salmos y ore antes de dormir. Ore. ¿Cómo discernir? Sí, es importante entender que los sueños deben ser examinados con los dones dados por el Señor a la iglesia. Amén. En los sueños operan palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de profecía, discernimiento de espíritus. Amén. Amén. Vamos a hablar. ¿Y qué es palabra de sabiduría, Pablo? El sabio. Vamos, despiértate. ¿Habías anotado algo? Tenés anotado, ¿no? Sí. Se quedó ahí entusiasmado con... Está escuchando. Está escuchando atento. Sí. Sí, yo anotaron y dice: el don de la sabiduría o palabra de sabiduría nos revela el diagnóstico, la causa, la raíz del problema, una situación, un hecho. Este don sigue el don de ciencia, nos revela el tratamiento como a partir de lo que nos fue revelado por el don de la ciencia. Por la palabra de ciencia, Dios revela la raíz de algo que pase o que pasó. Por la palabra de sabiduría, Dios nos revela cómo actuar, cómo poner en práctica la palabra de ciencia, cómo proceder. Puede manifestarse a través de una palabra oral, una palabra escrita, una visión, una sensación y una emoción o un sueño. Amén. Wow. Gloria a Dios. Clarito. Sí, clarísimo. Palabra de sabiduría, Dios nos dice qué hacer. Palabra de ciencia, Dios nos revela lo oculto y lo escondido. Amén. Amén. Ahí, cortito. Dios revela lo oculto, lo escondido. Amén. Y la palabra de sabiduría nos revela qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí?
Ahí lo vemos el ejemplo de Faraón y José. Claro, ¿sí? de Pablo también. Y del apóstol Pablo, le dijo qué hacer. ¿sí? Al Faraón le dijo, mira, va a venir escasez, va a venir sequía, vos lo que tenés que hacer es esto, agarrar y construir graneros, juntar todos los granos para que después, luego de en esos 7 años de sequía, amén, tengan para comer. Esto es lo que vas a hacer. Palabra, le mostró el futuro, palabra de profecía, le mostró, ¿no es cierto?, palabra de ciencia y sabiduría, ¿no? Entonces todo eso opera allí en los sueños también. Y el discernimiento de espíritu, amén, discernimiento de espíritu. Qué importante saber quién está hablando. Exactamente. Qué importante que es eso. ¿Quién no está hablando en los sueños? Claro, es importante tener ese discernimiento de espíritu, ¿sí? Por eso tenemos que buscar de Dios y que eso se active porque está en nosotros. Amén. Así es. Amén. También en los sueños operan, ¿sí?, los sentidos. En el sueño vamos a ver, vamos a tocar, vamos a oler, vamos a degustar, ¿sí? Todos los sentidos, pero se van a potenciar dentro del sueño los sentidos, tal vez naturales, pero los sentidos espirituales se van a despertar porque Dios nos quiere revelar y nos quiere mostrar algo. Amén. Dios nos quiere mostrar, ¿sí? Así que se despiertan los sentidos. Amén. También los sueños deben ser examinados por las Escrituras. Lo principal. Lo principal, tenemos que saber las comparaciones bíblicas, ¿sí? Conocer las figuras y las sombras bíblicas, los símbolos que están en la Biblia, las figuras bíblicas, ¿sí? Conocer la palabra de Dios, mire qué importante, ¿sí? ¿Por qué conocer la palabra de Dios? Porque no está anotado acá, pero me vino en mi espíritu. Cuando el Señor fue al desierto, ¿con qué le tentó el diablo? Con la palabra. Y hay algo que vino a mi espíritu que le dijo, súbete al pináculo y tírate porque dice la palabra que a sus ángeles mandarán para que te guarden. ¿No le habló con la palabra en el sueño? Pero tentó a Dios con la palabra. Tentó a Dios. Entonces muchas veces, como decíamos en la primera hora, tal vez en el sueño vamos a ver palabras, pero lo que te está mostrando el sueño, lo que te está diciendo, está torciendo la palabra. Exactamente. Wow. Con otra intención. Con otras intenciones. Y ahí tiene que trabajar el discernimiento de espíritu. Amén. Amén. ¿No? Y el Señor le dijo, apártate porque al Señor no vas a tentar. ¿No? Pero estaba la palabra ahí. Entonces qué importantes son pedirle los dones, que se despierten los dones, los sentidos espirituales. Gloria a Dios. Amén. Ejemplo de esto, por ejemplo, vi mucho en internet donde dicen que tuvieron sueños y visiones que vieron a Dios, ¿no? Y lo tipifican y los dicen, lo vi así y tenía el rostro así y era así. Ahora vamos a la luz de la palabra. Aleluya. ¿Cómo es Dios? ¿Sí? En su gloria, ¿no? Porque dice que nadie le verá, pero en su gloria. En su gloria. Sí, dice en Ezequiel 1 era, ¿sí? Lo tiene anotado usted, yo no lo anoté. Ezequiel capítulo 1, los últimos versículos. Ezequiel 1. ¿Cuál? Los últimos versículos, donde ve la gloria de Dios. ¿Dónde está? Sí, eso es muy importante. O si no, Apocalipsis también. 1, 10 y 14, 15. Acá, en el 27 puede ser. Bueno. A verlo. Y vi apariencia como de bronce refulgante, como apariencia de fuego dentro de ella, alrededor desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, y vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, ¿sí? ¿Y en el 13 al 15? A verlo. No, Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 1 del 13 al 15. Dice así. Ajá. Dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Amén. Ahí tenés un versículo y donde hay muchos. Daniel también, Daniel allí 10:6, ¿sí? Daniel 10:6 también habla, ¿no?, de cómo el Señor ahí se mostró. Y en Ezequiel 18, el 24, el 28 también, para que anotes, ¿no?, donde ahí dice cómo lo vio al Señor. 10:6. 16, Ezequiel, ¿no? Sí, no, Daniel. Daniel, por eso. Yo dije Ezequiel. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de muchas de unas multitudes. Ahí. Wow. Gloria. Bueno, ahí queremos saber cómo no, el Señor ahí se revela, ¿sí? A los hombres se reveló así con Daniel, se reveló así con Ezequiel, se reveló así con el apóstol Juan, que tuvo, ¿no?, revelación, visión, ¿no es cierto?, y sueños de Dios, ¿no?, donde el Señor ahí plasmó todo en el Apocalipsis. Pero qué importante es entender que tenemos que leer la palabra, que tenemos que buscar los dones del Espíritu para poder discernir, el no ser apresurado, poder saber que es un sueño de mi carne, un sueño humano, un sueño de mi propio corazón, poder discernir que es un sueño de Dios, poder discernir que es el mismo enemigo, sí, que está ahí atacando. Mire, el Señor allí David en el Salmo 22:16 habla cómo eran los demonios, ¿no? Habla de formas, habla el Señor, ¿no? También en Apocalipsis dice, y los perros no entrarán en el reino de los cielos. El Señor ahí habla, ¿no?, de figuras, de imágenes, de símbolos, donde verdaderamente nos podemos dar cuenta, sí, lo que es de Dios, lo que no es de Dios, ¿no?, y lo que es de mi propia imaginación. Creo que lo hemos invadido con palabras. Tremendo. Espero que hayas anotado, si no después el programa, sí. Y orá, sí, para que el Señor te revele y te muestre. Qué hermoso es soñar, qué hermoso es tener sueños de Dios, qué hermoso es poder saber cuándo Dios me está hablando y no ser apresurado. Amén. Que tenemos, sí. Fernando Sister. Sí, Fernando Sister dice, bendiciones hermanos, amén, dice. Gloria a Dios. Así que bueno, bendecimos al hermano, sí, y bueno, hemos tenido cada uno de nosotros, hemos tenido experiencias donde Dios nos ha mostrado a través de los sueños, nos ha mostrado ministerio, nos ha mostrado peligro, nos ha dicho qué teníamos que hacer, nos ha mostrado a dónde nos iba a enviar, amén, y también lo que íbamos a padecer, tremendo. ¿No? Eso amén. Tremendo, sí, con versículos también, ¿no? Versículos advirtiendo, ¿no?, cuando quizás venía una tormenta, por así decirlo, y ya el Señor nos preparaba con un versículo, o soñábamos con un versículo y nos levantábamos y decíamos, ay, mira, el Señor algo me está diciendo, y entendíamos claramente que algo se venía, ¿no? Y como hoy decían acá mis hermanos, qué bueno y qué interesante que es cuando alguien cuenta un sueño, saber primeramente a quién contar y la persona que escucha, ¿no?, tener mucho cuidado, ¿no? Porque muchas veces podemos llamar a lo de Dios que no es de Dios, y a lo que es de Dios decir que no es de Dios, ¿no? Y tener cuidado con esa alma, ¿no?, con esa persona que está contando un sueño, porque podemos herirla, podemos lastimarla, podemos ser de tropiezo, ¿no? Y como dice la palabra, ojo, ¿no?, con aquellas personas que hagan tropezar a uno de mis pequeños, ¿no? No interpretar o no creer. Sabemos interpretar todos los sueños, porque Dios da a ciertas personas la interpretación, y no ser apresurado, no decir, sí, yo sé lo que significa venir, y quizás, como dice en la Escritura, es del corazón de uno nada más, y no es de parte de Dios, ¿no? Yo recalco eso porque hay que tener cuidado, ¿no? Porque muchas personas quizás en ocasiones me contaron sueños y yo no le voy a decir lo que significa, si no lo sé, sino decir, bueno, vamos a orar, hermana. Amén. Vamos a orar y vamos a ponernos en oración, porque yo no puedo dar apresuradamente ¿no?, una interpretación que no viene de Dios. Entonces, o mandar a alguien, delegar a alguien que sí sabe,
¿no? Y eso es importante también. Amén, amén. Es así, porque Dios nos habla, Dios nos advierte en sueño, ¿no? Sí, y también nos muestra claro a nosotros, ¿sí? Es como decía Elsa, ¿no? Es que tenemos que tener esa interpretación también. Y yo no me quiero hacer también intérprete de sueños, pero Dios a mí me muestra claro los sueños, ¿no? Y me advirtió muchas cosas, que venían tormentas, todo, y para que yo me ponga a orar, ¿sí? Porque Dios muestra primeramente a la persona, ¿no? Para que pueda estar orando e intercediendo, ¿no? Por lo que viene, ¿sí? Y uno se fortalece en la oración, ¿no? Y la cosa va a tener que pasar, no es que con la oración vamos a detener la mano de Dios, ¿no? Sino que va a tener que pasar. Dios nos advierte lo que va a suceder. Nosotros no podemos hacer eso, sino que Dios nos está mostrando lo que va a suceder para que nos fortalezcamos en Él, ¿no? Estemos preparados. Y estemos preparados, ¿sí? Yo he soñado con tormentas que venían fuertes y yo decía, ¿qué será este sueño? Y después a la luz de la palabra el Señor me avisaba, ¿no? Que iba a venir una tormenta sobre mi vida. Y yo me ponía a orar y venía esa tormenta. Hemos pasado, acá está mi esposa, que no estoy mintiendo, sino que está ella y está el Señor presente, porque Él es el que nos avisa. Tuve sueños que venían tormentas en nuestra vida y pasó, sucedió, pero estábamos fortalecidos en el Señor. Ojo, no quiero decir que esa tormenta pueda doler, todo eso. A mí me dolió, pero yo seguí firme en el camino del Señor porque el Señor me avisa. ¿Sí? Dios avisa en sueños. Y como decimos nosotros siempre, que la palabra de Dios es la profecía más grande y todos nosotros somos profetas de Dios. Todos nosotros somos profetas de Dios y Dios nos advierte en sueño. Amén. Amén. Amén, sí. Amén. Sí, así es verdad. Yo también he tenido sueños, ¿viste? Y muchos sueños se han cumplido. O sea que todos los sueños se me han cumplido, ¿viste? Y bueno, y Dios siempre nos habla, ¿viste? Y nos fortalece para que podamos recibir esa tormenta que viene, como dice el hermano Eduardo, que viene, ¿viste? De tormenta en nuestra vida, ¿viste? Y bueno, con la palabra nosotros nos fortalecemos. Amén. Amén. Así es. Pablito, ¿quería agregar algo, Pablito? Amén, sí, lo importante es que podamos no siempre estar atentos, ¿no? Nuestro sentido en el Señor. ¿Sí? En el Señor y que podamos obedecer a lo que el Señor nos habla, ¿no? Pablo también ha tenido sueños, ¿no? Ha contado y dice, wow, ¿no? Tremendo sueño y después se ha cumplido, ¿no? Está callado ahí Pablo, pero algún día lo va a contar. Algún día va a contar, ¿no? Y realmente el Señor nos ha advertido, hasta nos ha advertido que iba a venir enfermedad, ¿no? ¿Y cómo puede ser que sueño con enfermedad y que Dios no hace nada, ¿no? Dios hace pasar un proceso. Entonces, porque Dios es Dios, nos va a mostrar lo que viene, el proceso y nos va a mostrar la victoria. Somos el testigo nosotros. Amén. Hemos pasado, cuando vos estuviste enfermo, cuando a mí vino el de repente, no digo el de repente porque fue en un culto, no, pero 2 semanas antes el Señor me había mostrado, ¿no? Sueños lo que iba a acontecer algo conmigo y Dios me mostró, sí, pero también me mostró cómo caía el enemigo, sí, y tuve que pasar, ¿no? Por un proceso de enfermedad, operarme donde el enemigo estaba decretando muerte segura, pero ahí estuvo Dios cubriéndome bajo sus alas, cubriéndonos a todos los que hemos pasado acá, porque cuando Dios habla cumple su palabra, amén. Cuando Dios cuando Dios revela, cuando Dios advierte, también nos mostró que se levante el enemigo, nos mostró cómo venía, nos mostró y nos habló a través de su palabra, ¿no? ¿Y para qué? Nos muestra para que estemos preparados, para que estemos fortalecidos y para que empecemos a hacer guerra, ¿no es cierto? Para que cuando venga ese momento del sacudimiento, como decía Elsa, estemos firmes, parados en la brecha, ¿no? Haciendo esa buena batalla que dice el Señor, ¿no? Así que qué importantes son los sueños, pero también no caer en el misticismo, no caer en que tu vida gira alrededor de los sueños. Eso es malo. Eso es malo. Ya irse al otro extremo. Claro, eso ya es de irse de una punta al otro. Así que sí, yo te puedo contar un poquito, ¿no? Porque ya estamos ahí terminando, ¿sí? Que Dios me mostró, yo fui operado, ¿no? De los riñones, ¿sí? Y Dios me mostró que mis riñones no estaban funcionando bien.
¿sí? Es tremendo porque yo, fíjese cómo Dios hace símbolos, como estábamos hablando, símbolos, y también a veces te muestra bien. Y yo me iba en el sueño al espejo y me miraba, y cuando me sonreía se me caían los dientes. ¡Wow! ¿Y qué significa eso? Ahí está la interpretación, ¿sí? Dios me dio esa interpretación de sueños, ¿sí? Porque fíjese que era el calcio que faltaba en mi cuerpo, que el riñón no estaba funcionando y estaba limpiando, y todo ese calcio que faltaba en mi cuerpo se estaba yendo, se estaba desparramando por todo mi cuerpo, por toda mi sangre, y me sucedió eso. Y Dios me advierte, Dios me advirtió en sueño, ¿sí? Por eso lo que te estamos diciendo es que Dios te advierte primero, principalmente a vos, ¿sí? En sueño, en la palabra de Dios. Y qué hermoso que fue hablar de los sueños, ¿no? Hablar de los sueños, que todos tuvimos sueños, sí. Y Dios todos nos advirtió. Así que estamos ahí, ¿no? Estamos ahí ya. Amén. Sí, da para más, pero bueno, claro. Hasta aquí nos ayudó Jehová con el tiempo. Buscar al Señor siempre y no ser apresurado, y que pedirle discernimiento antes de hablar, como decía Elsa, que sea todo interpretado a la luz de la palabra, a la luz del Espíritu Santo. Amén. Porque cuando Dios habla es para edificar, restaurar, no para matar. Amén. Así que los esperamos, ¿no? Pablito, el próximo sábado. El próximo sábado. A la misma hora y por el mismo canal. Ahí está. No te pierdas. Lo quería decir y lo dije. No te pierdas otro programa de Cristo Viene Ya. Así, hasta el próximo sábado. Amén. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos